Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de la predicación de la palabra de Dios, viniendo delante de nuestro Señor en oración y suplicarle que Él sea quien habla a nuestro corazón en esta mañana. Así que aprovechemos la posición y oremos. Padre, venimos ante tu presencia nuevamente, proclamando, Señor, tus bondades, tu misericordia, Señor. Que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios grande, Señor, y que no hay nadie como tú. Padre, es un gozo, es un privilegio estar en tu casa nuevamente, alabando tu nombre, Señor, adorándote, Señor, pudiendo compartir en comunión con nuestros hermanos. Sin embargo, ahora te pedimos, Señor, más que nada, que tú nos llenes de tu palabra, que tú sacies, Señor, nuestra hambre y nuestra sed de ti. Padre, que tú nos llenes hasta que no quepa más. Gracias te damos por tu iglesia que hoy se reúne. Bendice este tiempo de la predicación. Habla por medio de tu palabra, Señor. Glorifica tu nombre y santifícanos en ella. Te damos gracia infinita en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace mucho tiempo escuché un dato de esos datos históricos interesantes que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que, a diferencia de hoy en día, en el mundo antiguo, las personas que eran obesas o consideradas un poco más de libra, eran consideradas hermosas, eran consideradas personas saludables. De hecho, la obesidad en el mundo antiguo era una señal de prosperidad, era una señal de salud, era una señal de belleza. Es por esa razón que muchas veces vemos pinturas de tiempos antiguos, de Renacimiento, y vemos esa, esa evolución, ese cuerpo resaltado, y es porque era señal de prosperidad. Los reyes se jactaban de su figura obesa porque eso proclamaba lo poderoso y lo próspero y lo rico que eran ellos. Así que, hermanos, si su esposa alguna vez le dice que tiene alguna libra de más, simplemente dígale: mi amor, fue que nací en la época equivocada. Pero ¿cuál es el propósito de decir eso? ¿Y por qué traigo ese dato a colación? Y es porque tiene un gran significado, una relevancia con la bienaventuranza que vamos a ver en esta mañana. Las hambrunas y las sequías, a diferencia de la obesidad, era considerado como un castigo de Dios. Era considerado como un castigo no solamente de Dios, sino de los dioses en aquellos pueblos paganos. Pero ¿quién iba a pensar que nuestro Señor Jesucristo diría todo lo contrario? ¿Quién iba a pensar que el Dios Todopoderoso hubiera calificado el hambre y la sed como una bendición? Y para ellos les voy a invitar que me acompañen a nuestro texto en Mateo capítulo 5. Y vamos a seguir estudiando en esta mañana las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos que comprenden desde el 1 hasta el 12, solamente para estar en contexto. Sin embargo, nuestro estudio de esta mañana se enfocará en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 1. Si alguno no tiene una Biblia, puede levantar su mano, que con gusto le haremos llegar una, o puede acercarse a un vecino que también compartirá de ella con usted. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Mateo. Dice, capítulo 1, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. Si no está al tanto de esta información, muchos de ustedes ya saben, y si no lo saben, pues lo sabrán en ese momento, de que hemos estado estudiando el tema o la serie de lo que se denomina el Sermón del Monte, que comprende los capítulos del 5 al capítulo 7 de Mateo. Y hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas. Número 1, recordemos que el Sermón del Monte es aquel sermón en el cual el Señor introduce cuáles van a ser las características, cuáles van a ser las cualidades, los requisitos, por así decirlo, cuál va a ser la constitución del reino de Dios, el cual se había acercado. Es básicamente una declaración de qué consiste el reino de Dios, muy diferente a lo que los judíos y todo el pueblo de Israel esperaba en este momento. Ellos esperaban un reino físico, un reino político que iba a librar al pueblo de Israel del yugo del imperio romano. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña por medio de este sermón en el monte que el reino que Él vino a establecer era diferente al que ellos esperaban. Era un reino cuyo dominio estaba en el corazón y cuyas características eran diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Y a manera de introducción en este Sermón del Monte vemos las bienaventuranzas. Aquí el Señor comienza diciendo bienaventurados sois, y encontramos 7 bienaventuranzas. Habíamos dicho que la palabra bienaventurado significa feliz o afortunado o dichoso, y tiene la idea de ser bendito delante del Señor. Aquel que el Señor es bienaventurado es aquella persona que ha encontrado el favor de Dios en su vida. Es aquella persona que ha cumplido, o mejor dicho, que debido a una condición, Dios ha puesto su mano sobre esa persona, y por tanto es afortunado, es feliz, es dichoso, es bendecido entre todos los hombres. Y en esta mañana vamos a ver la 4ª bienaventuranza que se encuentra en esta sección, y es bienaventurados aquellos que son hambrientos y sedientos de justicia. Pero primero quisiéramos definir lo que significa la palabra justicia. Y para sorpresa de muchos, y digo esto porque fue una sorpresa para mí hasta hace poco cuando estudié este pasaje a profundidad, cuando el Señor dice aquí que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no se está refiriendo a aquellos que anhelan que se haga justicia aquí en la tierra. No está refiriéndose a este tipo de justicia, la cual apela a una ley para que se haga conforme lo que establece la ley. No es el anhelo de que se haga justicia sobre una persona o sobre un grupo de personas, sino diferente. La palabra aquí, justicia, tiene un significado aún mayor. El diccionario de la Real Academia habla de justicia de la siguiente forma: conjunto de todas las virtudes por el cual es bueno quien lo tiene. Y cuando vemos y estudiamos la palabra justicia en el griego, lo que explica o significa es lo siguiente: el carácter o cualidad de ser recto o justo. El carácter o la cualidad de ser justo y recto, y específicamente habla del carácter de Dios. Así que en otras palabras podemos decir que esta justicia de la cual habla nuestro Señor Jesús no es una acción, sino una cualidad. No es que haga justicia
sino que seamos justos. Pero ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué significa que Dios sea justo? Que Dios es justo significa que Dios es recto en esencia. No hay nada en Él indebido, no hay maldad, no hay pecado. Y todo lo que Él es y todo lo que hace es recto. Y no solamente lo que Él es, sino que su actuar también es conforme a su carácter. Si decimos que Dios es justo, no es solamente porque Él es justo, sino también porque todo lo que Él dice es justo y todo lo que Él hace es justo y es recto porque Él es recto. La justicia de Dios no puede ser definida por nuestros propios términos. Todo lo contrario, nuestra definición de justicia no es nada más que contemplar la justicia de Dios y sacar de ahí nuestra definición. Para poner esto más sencillo, quisiera utilizar el ejemplo de la luz. La luz siempre brilla. Y si no brilla, no es luz. El brillo es una característica de la luz y es una característica intrínseca. Nosotros no decimos que un objeto brilla porque previamente hemos creado el brillo de una luz. No. Si decimos que un bombillo brilla o que un objeto resplandece, es porque ya hemos visto el brillo de la luz y por ende podemos asociar eso que vemos con lo que ya hemos visto en el pasado. El brillo es una característica intrínseca de la luz, así como la justicia y el ser justo es una característica intrínseca de nuestro Dios. Pero ¿cuáles son algunas de estas cualidades o características de la justicia de Dios? Número 1, vemos que es exclusiva. Cuando decimos que es exclusiva significa que solo Dios es justo. Solo Dios es justo. De hecho, Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. Y si por si acaso no entendiésemos lo que dice, el apóstol recalca que ni aún uno. No existe un hombre que sea justo. Así como la justicia de Dios es la esencia de Dios, el ser injusto es la esencia de todos los hombres y de todos nosotros. El hombre no sabe y no puede ser justos. A los niños, aquellos que hemos tenido la oportunidad de criar o trabajar con niños, a los niños tenemos que enseñarles a compartir y hacer lo correcto. No les enseñamos a ser egoístas. Ellos nacen con esa cualidad y ellos saben hacerlo de manera innata. Como adultos debemos esforzarnos a hacer lo correcto delante de Dios, porque hacer lo incorrecto es muy fácil para nosotros. Hacer lo incorrecto nos sale de manera natural. Pecar para nosotros es fácil, pero no pecar es imposible. Su justicia no puede ser aprendida. La justicia de Dios no puede ser imitada y tampoco puede ser emulada. Solamente puede ser imputada por medio de fe en Cristo Jesús. Pero no solamente la justicia de Dios es exclusiva, también vemos que es perfecta. Y es perfecta porque Dios es justo en todo tiempo y en todo lugar y con todas las personas. No hace acepción de persona. Dios es perfectamente justo y es tan justo que la injusticia no puede estar en su presencia. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 6, versículo 9 de la primera epístola a los Corintios, le dice: ¿no sabéis que los injustos, es decir, nosotros, no heredaremos el reino de los cielos? Y amigo que nos visita en esta mañana, déjame decirte que si tu intención es pasar la eternidad con Dios, más te vale que seas tan justo y tan recto como lo es Dios. De lo contrario, no hay lugar para ti en el reino de los cielos.
Alguno pueda decir, bueno, pero es que es imposible que Dios sea tan estricto y exigente con su justicia. A lo que yo le diría, pregúntaselo a Cristo. Pregúntaselo a aquel que aún siendo su propio hijo, aún siendo parte de la Trinidad, cuando fue vestido de nuestro pecado y cuando cargó nuestra culpa, no escapó a la justicia de Dios. No escapó ni fue perdonado, sino que recibió el justo castigo y la justa retribución por nuestros pecados. Si no pasó por alto a Cristo en su justicia, ¿qué te dice que pasará por alto tu injusticia? Hermanos, por esa razón es que esta bienaventuranza es tan imprescindible para nosotros. Por esa razón es que esta bienaventuranza es tan importante, porque debemos ansiar por la justicia de Dios. Si es por esta razón que nosotros debemos ansiar por la justicia de Dios, porque nosotros la necesitamos y no la tenemos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 2, 5, 21. ¿Y qué quiere decir este gran versículo? ¿Qué quiere decir esta gran verdad? Significa que tú y yo no podemos ganar y no podemos vivir a la altura de la justicia de Dios. Pero Cristo lo hizo. Y cuando Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario y se vistió de nuestra culpa, lo hizo con tal forma de que el Padre mirara al Hijo como no viera a nosotros. Pero ahí se ocurrió un glorioso intercambio. Aquí ocurrió un glorioso intercambio, porque al mismo momento que Dios vio al Hijo como el pecador que somos nosotros, cuando nosotros creemos en el Hijo, el Padre nos mira no con nuestra culpa e injusticia, sino por la justicia de Cristo. Y solamente siendo declarado justo, solamente habiendo sido revestido de la justicia de Cristo, amigo y hermano, podemos pasar la eternidad con Cristo y con el Dios. Podremos pasar la eternidad en la presencia del Padre. Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Acaso has recibido la justicia de Cristo? ¿Acaso has confesado tus pecados delante del Padre y la justicia de Dios está a tu favor y no en tu contra? ¿Es la justicia de Dios tu abogado que te defiende, o es la justicia de Dios el juez que te juzgará? Nuestra oración es que en esta mañana, si aún no has encontrado la justicia de Dios, puedas hacerlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez que hemos recibido la justicia de Dios, no significa que nunca más vamos a necesitar de su justicia. Todo lo contrario, aquellos que han nacido de nuevo nacen con una mayor hambre y una sed de justicia. Como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead, anhelad, tened sed y hambre de la justicia de Dios. Y esta hambre y sed de justicia que describe nuestro Señor Jesucristo es natural en aquellos que han nacido de nuevo. Es natural de aquel niño que nace y cuyo primer grito es por leche de su madre. De la misma manera que un recién nacido ansía por la leche de su madre, el nuevo creyente ansía por la justicia de Dios en su vida. No de ser declarado justo, porque como ya vimos, en Cristo fuimos declarados justos, pero de ser justos como Cristo lo es. Esta es esa hambre y esta es la sed por la cual el versículo nos dice, el Señor nos dice
que debemos ansiar. Y es interesante cómo describe aquí. Dice que debemos de tener hambre y sed de justicia. La hambre y la sed son unos de los deseos y apetitos más naturales del hombre. Pero esta hambre y esta sed que describe el Señor Jesucristo no es una hambre convencional. No es una hambre que nos da a las 12 del mediodía cuando ya sabemos que se acerca el almuerzo. Ni es la sed que sentimos después de jugar un juego de basquetbol o después de terminar una rutina en el gimnasio. No, sino que es una hambre y una sed que domina todo nuestro cuerpo y que domina todo nuestro sentido. Es el tipo de hambre y de sed que tiene aquel náufrago que ha durado 30 días a la deriva en el mar, sin comer nada y sin beber nada. Es aquella ansiedad que haría cualquier cosa con tal de ser saciadas. En el 13 de octubre de 1972 se estrelló en las cordilleras de los Andes un avión con 40 personas y 5 tripulantes. Aquellos que estaban vivos en aquel entonces recordarán este evento como el accidente de los Andes, o más tarde se denominó el milagro de los Andes, en el cual esta avioneta o este avión cargado de personas cayó en las montañas y tras un periodo de búsqueda fueron suspendidos debido a que no se encontraron señales de vida. Pero de esas 40 personas, de esas 45 personas que habían estado, dice aquí que 16 personas sobrevivieron ese accidente después de un periodo de 72 días perdidos. 72 días perdidos sin agua y sin comida. Y uno de los relatos más escalofriantes de esta historia es cómo los sobrevivientes describen que para ellos poder sobrevivir y poder llegar al próximo día, tuvieron que alimentarse de la carne de los cadáveres de su compañero. Y no les menciono esto con el fin de asquearlos ni de quitarle el apetito, créame que no es mi intención. Pero este ejemplo nos enseña lo que una persona está dispuesto a hacer para saciar su hambre. Lo que el ser humano está dispuesto a hacer, lo inimaginable con tal de saciar su hambre y de sobrevivir. Y la pregunta que yo me hago y quiero compartir con ustedes en esta mañana es: ¿estaría yo dispuesto a hacer lo inimaginable con tal de saciar mi hambre espiritual? ¿Estaría dispuesto a orar como nunca he orado? ¿Estaría dispuesto a sumergirme en su palabra como nunca lo he hecho? ¿Estaría dispuesto incluso a remover todo y cada una de las distracciones que puedan haber en mi vida? ¿Estaría dispuesto a ser ridiculizado por el mundo e incluso de ser llamado exagerado o radical por aquellos hermanos en la fe, con tal de saciar esa hambre y esa sed espiritual? Hermanos, si no estamos dispuestos a hacer lo inimaginable para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual, es porque no tenemos hambre y sed espiritual. Y alguno preguntará entonces: Eddie, ¿y cómo puedo entonces tener sed? Si yo no tengo esa hambre que describe nuestro Señor Jesucristo, y si no tengo esa sed, ¿cómo puedo obtenerla? La respuesta es: no puedes. No puedes. No existe una dieta espiritual que uno pueda hacer y que automáticamente produzca en nosotros una mayor hambre o una mayor sed. Estas no son cosas que se piden a la carta. Al contrario, esta hambre y esta sed no es más que un resultado de un nuevo nacimiento. No es más que un resultado de una naturaleza regenerada
conforme a la justicia de Cristo. Nosotros habíamos mencionado en la última ocasión que las bienaventuranzas que vemos aquí son como una escalera, donde una bienaventuranza lleva a la siguiente y la otra depende de su anterior. Y esto es lo que sucede en este versículo. Primeramente, tenemos que ser pobres en espíritu. Esto significa que debemos reconocer que somos espiritualmente insuficientes. Y cuando hemos visto nuestra propia pobreza espiritual, lloramos y clamamos y lamentamos nuestra condición. Pero como vimos en la última ocasión, esto nos lleva a nosotros a contemplar a Dios y a contemplar su grandeza, y por ende somos mansos en someternos a su voluntad y someternos a su plan. Y una vez que hemos hecho eso, entonces verdaderamente tendremos hambre y sed de justicia. Si no tienes hambre y sed de justicia, entonces debemos analizar, porque en alguno de esos peldaños nos hemos quedado. En alguno de esos peldaños estamos todavía. Pero ¿cuál es el objeto de esa hambre y de esa sed? Dice el versículo 6 nuevamente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya hemos hablado un poco de qué significa la justicia de Dios. Aquel que ha visto todo lo que no es decir, aquel que ha visto su injusticia, y aquel que ha visto todo lo que Dios sí es decir, lo justo que es Dios, pues natural y automáticamente ansiará y tendrá hambre y sed de la justicia de Dios. Solamente es necesario probarla. Solamente es necesario probar la justicia de Dios. ¿Qué significa entonces tener hambre y sed de justicia? Significa caminar en rectitud y obediencia delante de Dios. Significa que nuestro anhelo es cumplir única y exclusivamente con su voluntad en nuestra vida. Significa que nuestro deseo es ser el más fiel testimonio de Cristo que podemos ser delante de los hombres. Significa que las únicas palabras que con todo mi corazón y con todo nuestro corazón anhelamos cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios es escuchar: bien hecho, buen siervo fiel. Poder presentarse como aquella novia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa y pura delante de su Señor. Eso es estar hambriento y sediento de justicia. El cristiano no desespera, no tiene hambre de prosperidad, porque ya en Cristo somos ricos. El cristiano no tiene hambre ni sed de bendiciones, porque las que ya tenemos son suficientes. El cristiano no tiene hambre o sed de un milagro o una sanación, como hemos visto tanto este fin de semana. No, porque el mayor milagro que hemos visto en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Y con eso es suficiente. Sin embargo, el cristiano verdadero tendrá una hambre y una sed por ser como Cristo, por la justicia de Dios. Esto no significa que nosotros no deseemos estas cosas, pues en algún momento podemos orar y pedir por ellas. Pero todo esto es secundario al mayor anhelo y el mayor deseo de un cristiano, que es ser como Cristo. Hermanos y hermanas, ¿de qué estás hambriento? ¿De qué estás sediento? ¿De qué tienes hambre cuando vienes a la iglesia? ¿De qué tienes hambre cuando abres tu Biblia u oras a Dios? ¿De qué tienes hambre cuando te levantas de tu cama cada día? Si no es de Cristo y de su justicia,
entonces esa hambre y esa sed no provienen de Dios. Puede que provenga de nuestra carne, puede que provenga de nuestro deseo pecaminoso, pero de seguro no proviene de nuestro Padre. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con la bienaventuranza, y ya con esto llegamos casi al final. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Esto tiene dos aplicaciones. Número 1, la presente, y número 2, la futura. La aplicación presente es que seremos saciados, mas no seremos satisfechos. Y permítame explicarle lo que esto significa. Nadie aquí presente puede decir que ha llegado a un punto en el cual está completamente satisfecho con Cristo y no necesita más. Nadie puede decir o alegar que ya no necesitamos más de Cristo. Al contrario, mientras más hambre tenemos, más somos saciados, y mientras más somos saciados, más hambre tenemos. Nadie puede decir que ha aprendido todo lo que se puede aprender de Cristo. Nadie puede decir que el pecado ha sido completamente erradicado de mi vida, y nadie puede decir que estoy satisfecho en la condición que está mi vida espiritual. Y quien tal diga, habla mentira. El mismo apóstol Pablo no se atrevió a decir tales cosas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 12 en adelante, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no pretendía haberlo alcanzado. Sin embargo, él no estaba satisfecho tampoco. Y él decía, todavía me falta aprender más de Cristo. Todavía me falta ganar más de Cristo. Todavía me falta ser más como Cristo. Matthew Henry lo dice de la mejor forma posible cuando dice lo siguiente: el hambre y la sed son apetitos que retornan constantemente y piden nueva satisfacción. Los nacidos de nuevo tienen hambre y sed de alimento espiritual, y una vez satisfechos no se hartan, sino que tienen todavía más apetito. Pues en esto se diferencian los alimentos espirituales de los corporales. Los alimentos corporales, es decir, la comida que nuestro cuerpo come, quitan el apetito en la medida que satisfacen. Es decir, mientras más comemos, menos apetito tenemos. Sin embargo, los espirituales acrecientan nuestro apetito en la misma medida. Mientras más comemos, más hambre tendremos. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esta hambre y esta sed de justicia. Es más, oremos a Dios para que nunca, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta vida, nunca nos quite esa hambre y esa sed de justicia. Oramos a Dios para que siempre nos mantenga hambrientos y sedientos de su justicia, porque siempre estaremos necesitando más de Cristo. Siempre necesitaremos más de su justicia. Pero esta bienaventuranza también tiene un cumplimiento en el futuro, y esta es la completa consumación de esta palabra. Llegará un día, hermanos, cuando nuestros cuerpos sean redimidos del pecado y cuando seamos glorificados a la imagen de Cristo, en el cual no tendremos hambre ni sed de justicia, porque seremos completamente justos, tal y como Cristo Jesús.
Llegará aquel día, hermanos, en el cual este cuerpo de pecado será destruido. Y seremos revestidos de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso a la imagen y conformidad de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que no necesita más justicia, porque ya tiene toda la justicia que puede tener. El apóstol Pablo dice nuevamente, Filipenses 3, capítulo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, qué promesa, qué bendición, qué bienaventuranza saber que nos espera un cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo. Qué bienaventuranza saber que esta hambre y esta sed de justicia un día será completa y enteramente saciado por Cristo Jesús. Y que no necesitaremos más, no desearemos más, porque podremos disfrutar de toda la justicia que Dios tiene para ofrecernos. Pero hasta ese entonces estamos hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados somos, porque nuestra satisfacción será eterna y completa. Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en otra parte dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá sed, y el que en mí cree nunca tendrá jamás. Y quisiera terminar haciendo una última pregunta. ¿Ha despertado Dios tu apetito esta mañana? ¿Ha despertado Dios esa sed y esa hambre de justicia en ti? Ven a Cristo. Permanece en Cristo para que seas saciado. Oremos. Si alguna persona, si algún visitante o amigo, algún familiar aquí presente, ha sentido el Espíritu de Dios moviéndose entre sus entrañas, creando ese anhelo, ese apetito, ese deseo por la justicia de Dios, creando esa desesperación por ser declarado justo delante del Padre. Si hay alguien aquí que se encuentra en esa condición, pídele al Señor que te sacie. Pídele al Señor que por medio de Cristo pueda saciar esa hambre y esa sed espiritual. Que tú puedas reconocer tu pecado, que tú puedas clamar a su sacrificio, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que resucitó al tercer día. Suplicarle que Él te perdone tus pecados y te conceda la salvación que solamente Cristo puede dar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por el hambre y la sed que tú has puesto en nosotros. Padre, permítenos saciarnos más de ti. Permítenos, Señor, poder probarte y degustarte y poder saborear tu justicia al punto que queramos más y más. Que lo que tú no des hoy no sea suficiente para mañana y lo que tú no des mañana no sea suficiente para el futuro. Padre, ayúdanos a no ser hambrientos ni sedientos por nada que este mundo pueda ofrecer,
sino solamente por tu justicia, por ser más justo, por ser más como Cristo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.